I am that I am, Imperial Official Accounts on the King of Kings. From Ethiopia, General Background Information, Press and Information Department, Imperial Ethiopian Government. Haile Selassie I, the conquering lion of the tribe of Judah, elect of God, Emperor of Ethiopia, is a descendant of the oldest and longest line of royalty in recorded history. The reigning monarch of the oldest Christian nation in the world, his dynasty, the lore of the Ethiopian people has it since before recorded history, was founded by the union of King Solomon and the Queen of Sheba, nearly 3,000 years ago. The emperor was born July 23, 1892, in Harar Province. His father was Ras, Prince Makoan, a cousin of Emperor Menelik II, and the grandson of King Haile Selassie. The Solomonic line was established about 980 BC with the birth of a son, Menelik I, to King Solomon of Jerusalem, and Makeda, Queen of Sheba, who had descended from a line of powerful kings and at that time ruled over an empire which included territory on both sides of the Red Sea. Descendants of Menelik I have been on the throne of Ethiopia continuously, since that time, except between 927 and 1270 AD. Haile Selassie is the 225th ruler of the line and the 66th since the 13th century restoration. The emperor was married on July 30, 1911, to Menon, granddaughter of King Michael of Wollo, and 6 children, of whom 3 sons and a daughter are still living, were born to them. His Imperial Majesty received private schooling in Ethiopia and his first foreign language was French. He was appointed governor of Harar Province at an early age, after the death of his father, who had held the post before him. He became regent to the Empress Zodito in 1917. At the time of her death, in 1930, he became emperor, or King of Kings, and took the name of Haile Selassie, meaning the instrument and power of the Trinity. The title emperor is a Western adaptation of the Amharic Negus Negusti. The ancient title is similar to the title emperor as it was used in medieval Europe, or to Shah of Shahs in modern Persia, or Iran. During the 6th year of his regency, in 1923, the present emperor took his country into the League of Nations and the following year made his first trip abroad. Upon his return from Europe he stepped up his modernization program with a series of reform movements. He was crowned emperor at Addis Ababa on November 2, 1930 and on the following July 16 gave Ethiopia its first written constitution. This step transferred part of his authority to the parliament and the judicial system and provided for modern administrative departments. Efforts at modernization were intensified and special attention was given to the development of health services and a broader education system, the opening of hospitals and schools, and the recruitment of doctors and teachers. The emperor's programs were interrupted in October 1935 by Mussolini's invasion of Ethiopia. After a series of military reverses in which mechanization and chemical warfare helped an enemy destroy the independence of his country for the first time in 3,000 years, Haile Selassie I took this cause to the League of Nations. When that organization failed to respond to his plea for the principle of collective security, he was forced into exile. He went to England. On May 5, 1941, exactly 5 years after occupation forces had taken Addis Ababa, His Imperial Majesty re-entered Addis Ababa at the head of his resistance forces and with British troops which had fought their way into Ethiopia from the Sudan. One of his first official acts was to call upon his people to follow Christian principles and forego acts of revenge against the tens of thousands of Italians who had been trapped by the liberation forces. Although he is not ordinarily a severe taskmaster, the emperor will administer a stiff rebuke for malfeasance in office. He will not tolerate anyone who fails to follow instructions or to obey rules, and he is especially severe with anyone guilty of willful misconduct. The emperor is deeply religious and begins each day with devotions. He attends church regularly and observes the frequent and strict fast days of his ancient Christian faith. In addition to his imperial responsibilities as defender of the faith and titular head of the Ethiopian Church, he takes an active part in its affairs. He is particularly interested in the Church's welfare and service work. Haile Selassie lives a very busy life. His present residence is the Genit Alul,
a structure of white cement not far from the center of Addis Ababa. By the standards of Western royalty, it is a modest place. Any one of a dozen large villas in the world's great spas would be considered more pretentious and luxurious. It is staffed by a retinue of 100 servants. The visitor to the Ganadalul enters the palace after mounting a short flight of wide stone steps. The plain, square doorway is open and unguarded except for 4 white liveried footmen at the end of a long, light hall. His Imperial Majesty is a devoted father, grandfather, and great-grandfather, a fact which is apparent in certain objects decorating the walls of the entrance hall to his residence. One of the most striking is the replica of an ostrich whose head and tail feathers are adorned with small family pictures somewhat in the manner of a family tree showing, in order, the Emperor and the Empress and their offspring, right down to his great-grandchildren. At home with his family, Haile Selassie drops for a while the cares of his high office and is a very human family head. He loves his grandchildren and great-grandchildren, he kisses them, permits himself to be hugged, romps with them. He is equally considerate to other members of the household. Haile Selassie's day is a strenuous one. He rises regularly at 6 o'clock and drinks fruit juice in his room. After private devotions in the palace chapel, he breakfasts with the Empress. This is his principal meal of the day. A health faddist who reads many books and magazines on the subject, he eats sparingly at luncheon, tea, and dinner. But he breakfasts very well. Following breakfast, His Imperial Majesty retires to the library for a short period of reading. By 9 o'clock he is busily engaged in the affairs of the empire. He receives the Prime Minister, cabinet ministers, and visitors throughout the day. On certain days, he presides over meetings of the Crown Council, which is made up of the princes of the imperial family, high dignitaries, and certain members of the Council of Ministers. Lunchtime varies according to His Majesty's business schedule. Sometimes he may invite as many as 50 government officials to lunch with him, at others he lunches alone with the Empress or the Empress and an intimate friend. His afternoons are often taken up with visits to various places in the capital, calls on the sick in the hospitals, or to offer condolences to persons recently bereaved, both of which are among the important social functions in Ethiopian life, or attendance at military maneuvers, cornerstone layings or other ceremonies. In the evenings, unless they are entertaining officially, their Imperial Majesties usually dine with those of their children who are in town. Almost any evening when the family is alone, an imported movie is screened for them in the state dining room. After the show, usually between 12 and 12:30 the Emperor retires, to read himself to sleep with books and periodicals. On weekends, if at all possible, the Emperor tries to get away from the capital for a rest at one of the several villas he owns at lower altitudes. One of his favorites is at Debrecen, a 40-minute drive from Addis Ababa and 1,000 feet lower. Here, at the shores of a lovely lake, His Imperial Majesty indulges his favorite outdoor recreations, boating and horseback riding. Occasionally he goes on a hunting expedition. His interest in sports is otherwise a purely vicarious one. He is a firm supporter of sports for Ethiopian schools and frequently attends soccer games, races, and other athletic events. Yo soy el que soy, cuentas oficiales imperiales sobre el Rey de Reyes de Etiopía, información de antecedentes generales, Departamento de Prensa e Información, Gobierno Imperial de Etiopía Haile Selassie I, el conquistador de la tribu de Judá, elegido de Dios, emperador de Etiopía, es descendiente de la línea de realeza más antigua y más larga en la historia registrada. El monarca reinante de la nación cristiana más antigua del mundo, su dinastía, la tradición del pueblo etíope lo tiene desde antes de la historia registrada, fue fundada por la unión del rey Salomón y la reina de Saba, hace casi 3000 años. El emperador nació el 23 de julio de 1892, en la provincia de Harar. Su padre era Ras, príncipe, Makonnen, primo del emperador Menelik II y nieto del rey Haile Selassie. La línea salomónica se estableció alrededor del año 980 AC con el nacimiento de un hijo, Menelik I, al rey Salomón de Jerusalén, y Maqueda, reina de Saba, que había descendido de una línea de reyes poderosos y en ese momento gobernaba un imperio que incluía territorio a ambos lados del Mar Rojo.
descendientes de Menelik I, han estado en el trono de Etiopía continuamente, desde ese momento, excepto entre 927 y 1270 DC. Haile Selassie es el gobernante número 225 de la línea y el 66 desde la restauración del siglo XIII. El emperador se casó el 30 de julio de 1911 con Menen, nieta del rey Miguel de Boyo, y de ellos nacieron 6 hijos, de los cuales aún viven 3 hijos y una hija. Su Majestad Imperial recibió educación privada en Etiopía y su primer idioma extranjero fue el francés. Fue nombrado gobernador de la provincia de Harar a una edad temprana, después de la muerte de su padre, quien había ocupado el cargo antes que él. Se convirtió en regente de la emperatriz Saudito en 1917. En el momento de su muerte, en 1930, se convirtió en emperador rey de reyes. Y tomó el nombre de Haile Selassie, que significa el instrumento y poder de la Trinidad. El título emperador es una adaptación occidental de la Mariko Negus Negusti. El título antiguo es similar al título emperador como se usaba en la Europa medieval, o el Shah de Shahs en la Persia moderno Irán. Durante el 6º año de su regencia, en 1923, el actual emperador incorporó a su país a la Sociedad de Naciones y al año siguiente realizó su primer viaje al extranjero. A su regreso de Europa, intensificó su programa de modernización con una serie de movimientos de reforma. Fue coronado emperador en Addis Abeba el 2 de noviembre. 1930 y el 16 de julio siguiente dio a Etiopía su primera constitución escrita. Este paso transfirió parte de su autoridad al Parlamento y al sistema judicial y proporcionó departamentos administrativos modernos. Se intensificaron los esfuerzos de modernización y se prestó especial atención al desarrollo de los servicios de salud y un sistema educativo más amplio, la apertura de hospitales y escuelas, y la contratación de médicos y maestros. Los programas del emperador fueron interrumpidos en octubre de 1935 por la invasión de Etiopía por parte de Mussolini. Después de una serie de reveses militares en los que la mecanización y la guerra química ayudaron a un enemigo a destruir la independencia de su país por primera vez en 3000 años, Haile Selassie I llevó esta causa a la Sociedad de Naciones. Cuando esa organización no respondió a su alegato por el principio de seguridad colectiva, se vio obligado a exiliarse. Se fue a Inglaterra. El 5 de mayo de 1941, exactamente 5 años después de que las fuerzas de ocupación tomaran Addis Abeba, Su Majestad Imperial volvió a entrar en Addis Abeba al frente de sus fuerzas de resistencia y con las tropas británicas que se habían abierto camino hacia Etiopía desde Sudán. Uno de sus primeros actos oficiales fue llamar a su pueblo a seguir los principios cristianos y renunciar a los actos de venganza contra las decenas de miles de italianos que habían sido atrapados por las fuerzas de liberación. Aunque normalmente no es un capataz severo, el emperador administrará una severa reprimenda por mala conducta en el cargo. No tolerará a nadie que no siga las instrucciones o no obedezca las reglas, y es especialmente severo con cualquiera que sea culpable de mala conducta deliberada. El emperador es profundamente religioso y comienza cada día con devociones. Asiste a la iglesia con regularidad y observa los frecuentes y estrictos días de ayuno de su antigua fe cristiana. Además de sus responsabilidades imperiales como defensor de la fe y cabeza titular de la iglesia etíope, toma parte activa en sus asuntos. Está particularmente interesado en el trabajo de bienestar y servicio de la iglesia. Haile Selassie vive una vida muy ocupada. Su residencia actual es la Geneta Leul, una estructura de cemento blanco no muy lejos del centro de Addis Abeba. Según los estándares de la realeza occidental, es un lugar modesto. Cualquiera de una docena de grandes villas en los grandes spas del mundo se consideraría más pretenciosa y lujosa. Está atendido por un séquito de 100 sirvientes. El visitante de la Llaneta Leul entra en el palacio después de subir un corto tramo de anchos escalones de piedra. La puerta sencilla y cuadrada está abierta y sin vigilancia, excepto por 4 lacayos de librea blanca al final de un pasillo largo y luminoso. Su Majestad Imperial es un devoto padre, abuelo y bisabuelo, hecho que se manifiesta en ciertos objetos que decoran las paredes del vestíbulo de entrada a su residencia. Una de las más llamativas es la réplica de un avestruz cuyas plumas de la cabeza y la cola están adornadas con pequeños dibujos familiares a modo de árbol genealógico que muestran, en orden, al emperador y la emperatriz y su descendencia, hasta sus bisnietos.
En casa con su familia, Haile Selassie deja por un tiempo las preocupaciones de su alto cargo y es un cabeza de familia muy humana. Ama a sus nietos y bisnietos. Los besa, se deja abrazar, juguetea con ellos. Es igualmente considerado con los demás miembros de la casa. El día de Haile Selassie es agotador. Se levanta regularmente a las 6 y bebe jugo de frutas en su habitación. Después de las devociones privadas en la capilla del palacio, desayuna con la emperatriz. Esta es su comida principal del día. Un fanático de la salud que lee muchos libros y revistas sobre el tema, come con moderación en el almuerzo, el té y la cena. Pero desayuna muy bien. Después del desayuno, Su Majestad Imperial se retira a la biblioteca para un breve periodo de lectura. A las 9 en punto está ocupado en los asuntos del imperio. Recibe al primer ministro, a los ministros del gabinete y a los visitantes durante todo el día. En ciertos días, preside las reuniones del Consejo de la Corona, el cual está integrado por los príncipes de la familia imperial, altos dignatarios y ciertos miembros del Consejo de Ministros. La hora del almuerzo varía según el horario comercial de Su Majestad. A veces puede invitar hasta 50 funcionarios del gobierno a almorzar con él. En otras almuerza solo con la emperatriz o la emperatriz y un amigo íntimo. Sus tardes suelen estar ocupadas con visitas a varios lugares de la capital. Visita a los enfermos en los hospitales, ofrece sus condolencias a las personas que han fallecido recientemente, las cuales se encuentran entre las importantes funciones sociales de la vida etíope, o asistencia a maniobras militares, colocación de primera piedra u otras ceremonias. Por las tardes, a menos que sean invitados oficialmente, sus majestades imperiales suelen cenar con los de sus hijos que están en la ciudad. Casi todas las noches, cuando la familia está sola, se les proyecta una película importada en el comedor estatal. Después del espectáculo, generalmente entre las 12 y las 12:30 horas, el emperador se retira, leer para dormir con libros y periódicos. Los fines de semana, si es posible, el emperador intenta alejarse de la capital para descansar en una de las varias villas que poseen altitudes más bajas. Uno de sus favoritos está en Debrecen, a 40 minutos en automóvil desde Addis Abeba y 1000 pies más abajo. Aquí, a orillas de un hermoso lago, Su Majestad Imperial disfruta de sus actividades recreativas al aire libre favoritas, paseos en bote y paseos a caballo. De vez en cuando va a una expedición de caza. Por lo demás, su interés por los deportes es puramente indirecto. Es un firme partidario de los deportes en las escuelas etíopes y asiste con frecuencia a partidos de fútbol, carreras y otros eventos deportivos.